Bienvenidos a Estrategia Televisión. Vídeo número 500. Gracias a todos vosotros, porque este vídeo lleva aparejada una especial motivación, lleva aparejada una especial ilusión. Una cifra redonda, una cifra no muy difícil de alcanzar, porque tarde o temprano si emites en YouTube tendrás que llegar a esta cifra, pero que me hace muchísima ilusión por lo rápido que hemos llegado y además cómo hemos llegado. Muchísimas gracias a todos. Y este vídeo número 500 va a ir sobre un tema que creo que puede en mayor o menor medida ser un reflejo de la realidad del canal. Vamos a hablar de cosas muy técnicas, pero la vamos a explicar de forma muy sencilla para que todo el mundo pueda aprenderla. En segundo lugar, os prometo que cuando termine el vídeo vais a aprender más de una, de dos y de tres cosas nuevas, y además va a ser un vídeo como siempre intento que sean los vídeos del canal, acompañado de imágenes espectaculares que os enseñe aquello que estoy explicando. De tal forma que, por ejemplo, cuando esté hablando de un AWACS, pues aparezca un AWACS y veáis a un AWACS en acción. Y cuando hable de un cazabombardero, pues aparezca un cazabombardero y veáis a un cazabombardero despegando de un portaaviones. Bien, vamos a empezar con este vídeo. ¿Cómo se defienden los portaaviones en mitad del océano? ¿Cómo se defienden los portaaviones ante los ataques enemigos que se pueden producir contra ellos? En primer lugar, tenemos que tener presente que estos ataques pueden ser por vía aérea o bien por vía submarina. No hay otra forma de atacar un portaaviones hoy en día. Por vía aérea, obviamente, se pueden dividir en dos tipos de ataque. Bien ataques a través de aviación de combate o bien ataques a través de misiles lanzados desde diferentes plataformas, por ejemplo, un buque o directamente desde tierra. Mientras que el ataque submarino, pues obviamente, tiene que ser realizado por un submarino. Vamos a centrarnos primero en los ataques con aviación, luego hablamos de los ataques con misiles que son prácticamente idénticos a los de aviación, no cambia casi nada, y en tercer y último lugar vamos a centrarnos en los ataques mediante submarinos, para luego explicaros cómo se defenderían las diferentes flotas del mundo ante un ataque y en último lugar cerrar este vídeo. Bueno, eso ya lo veréis más adelante. Vamos con ello. ¿Cómo se defendería un portaaviones ante ataques de la aviación enemiga? Bien, un portaaviones hoy en día tiene 4 capas defensivas. Si quieres atacar un portaaviones con un ataque aeronaval, obviamente tienes que superar estas 4 capas defensivas. La primera capa defensiva la proporcionan los AWACS del propio portaaviones, los cazabombarderos de defensa de largo alcance. Mirad bien vuestras pantallas. Estáis viendo al F-14 Tomcat. Este caza legendario fue creado como cazabombardero de defensa de la flota, cazabombardero de largo alcance de defensa de la flota. Y esta es la primera forma que tienen de defenderse los portaaviones hoy en día, con los propios cazas del portaaviones apoyados por los AWACS. Los AWACS, si son en tierra, sobre tierra, una plataforma fundamental para las fuerzas aéreas, sobre el mar son una plataforma vital. Sin AWACS prácticamente tienen muchas posibilidades de terminar en el fondo marino. Como os he explicado muchas veces en este canal, hay una cosa que es la curvatura de la Tierra. La curvatura de la Tierra, en un aspecto terrestre, no tiene tanta importancia como el aspecto naval. Al final tú en el agua puedes ir volando a 4 o 5 metros por encima de las olas y no te vas a encontrar a nada. Si vas volando 4 o 5 metros por encima de la Tierra, tienes edificios, tienes postes de la luz, te puede aparecer cualquier cosa. Por lo tanto, por supuesto, ya que te disparen o cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, en el mar es mucho más sencillo hacer esto. Claro, ¿qué pasa en tierra? En tierra, los radares de tierra normalmente pueden en mayor o menor medida localizarte por eso que os he explicado, por la propia geografía. Habrá geografía más proclive para volar a ras de tierra, otra que será más complicada, pero en mayor o menor medida el avión siempre tiene que volar con una seguridad. Esto en el mar obviamente no pasa. Por lo tanto, los radares de los buques a partir de los 40 kilómetros van a perder 1 metro de radar de objetivo cada una distancia de 10 kilómetros. Si el blanco, por ejemplo, tiene 4 metros, cada 10 kilómetros va a perder 1 metro. ¿Esto cómo se evita? ¿Cómo se evita que te enteres del ataque cuando tienes el avión encima? Pues de una forma muy sencilla, con el AWACS. ¿Por qué? Para que porque pueda el AWACS, como va volando
los a Harrier una ni siquiera altura hubiesen ido a la completamente guerra con diferente misiles. a la que alcanzan los Entonces, radares de los buques, puede escrutar todo el horizonte, y al AWACS no le afecta la curvatura de la Tierra, porque su alcance máximo le permite poder permanentemente estar escrutando todo el horizonte a distancias de 200 a 400 kilómetros dependiendo del radar que lleve. Por lo tanto, los AWACS son fundamentales. Un AWACS volando 24 horas alrededor del grupo naval de combate te garantiza que el grupo naval de combate va a ser muy difícil que sea identificado. Y obviamente los aviones de caza, para en el momento que se produzca esa intercepción, poder atacar a los aviones enemigos que se acercan hacia la flota, hacia el grupo de combate de portaaviones. Imaginemos, por el motivo que sea, que los aviones consiguen superar esta primera capa defensiva. Pasaríamos a la segunda capa defensiva. ¿Cuál sería la segunda capa defensiva? Los radares de los buques de escolta y sus misiles antiaéreos. Estos radares empezarían a entrar en acción a una distancia de máximo 60-70 kilómetros en buques con el radar bastante elevado sobre el puente de mando, como pasa por ejemplo en las F-100 españolas. Estos radares localizarían al avión entrante y automáticamente le atacarían. Le atacarían con sus misiles antiaéreos, bien sean en los SSM o SM-2 con el Aegis, también con el APAR holandés, los Aster 15, Aster 30 en las fragatas Horizon o en las FREM, los Barak en los modelos de Israel o de la India. Da exactamente igual el tipo de misil antiaéreo que sea, pero estos serían los misiles que atacarían a esos aviones, intentando derribarlos. Como os he dicho al principio del vídeo, el ataque también puede ser por misiles. Sería muy parecido, misil lanzado desde otros buques o bien misiles lanzados directamente desde tierra. Si el AWACS no detecta estos misiles, los Aster 15 y los SSM también tienen capacidad antimisil, y los Aster 30 también. Serían encargados de lanzarlo. Al final el radar te va a localizar el objeto que entre. Da exactamente igual que sea un avión que sea un misil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la primera capa... Hombre, un caza puede atacar un misil, por supuesto, que puede intentar derribarlo. También depende de la velocidad que vaya ese misil, pero puede intentar derribarlo. El AWACS sí o sí va a localizar el misil como puede localizar el avión, ¿de acuerdo? Superada la primera capa del misil, se enfrentaría a la segunda capa igual que el caza, que sería el avión de combate o el propio misil, da igual, tendría que sobrepasar a los sistemas antiaéreos de los buques de escolta. Supongamos que la segunda capa es sobrepasada. Pues entraría en juego la tercera capa. ¿Cuál es la tercera capa? La tercera capa son los CIBs. Y aquí entraría en juego independientemente que estuviésemos hablando de un misil lanzado, por ejemplo, desde tierra, o que estuviésemos hablando de un misil lanzado por el avión que te está atacando. Daría exactamente igual. Intervendrían los CIBs, tanto los CIBs de portaaviones como los CIBs de los buques de escolta. Ya dependería qué tipo de CIBs, si es un CIBs con un cañón de 20 milímetros como el Phalanx, si es un 30 milímetros como el Goalkeeper. Un proyectil de 30 milímetros es muy probable que un impacto directo en la cabeza de guerra del misil entrante sea capaz de hacerla detonar. El de 20 milímetros puede que sí, puede que no. Dependería ya de muchos factores, pero entraría en acción los sistemas CIBs de los barcos, tanto la escolta como el portaaviones principal, para derribar ese misil. Estaríamos ya hablando de distancias de menos de 10 kilómetros. Y por último, imaginemos que esta tercera capa es sobrepasada y que el misil se dirige directamente a impactar contra el buque. Pues todavía quedaría una cuarta capa defensiva, que son las medidas soft kill. Las medidas soft kill son básicamente la guerra electrónica y las contramedidas electrónicas. Intentar, mediante estos sistemas, desviar el misil de su objetivo. Por supuesto que aquí las misiones soft kill la van a realizar no solamente los sistemas del propio portaaviones, sino también los sistemas de los buques, ¿de acuerdo? Y ya por supuesto, si las medidas soft kill fallan, pues impacto al portaaviones. Tener presente que estas cuatro capas no son cuatro capas uniforme, que se pueden solapar entre ellas. Por ejemplo, la primera y la segunda capa se pueden solapar perfectamente si los cazas enemigos saben más o menos la zona donde está el portaaviones, pero no con exactitud, de tal forma que están volando a una determinada altura para intentar localizar a la flota enemiga. Pueden ser localizados por los radares enemigos,
y atacados por sus misiles antiaéreos. De hecho, el propio AWACS puede pasar las coordenadas a los barcos para que disparen sus misiles antiaéreos si, por ejemplo, en ese momento no hay en el aire ninguna patrulla aérea de combate, ninguna CAP, Combat Air Patrol. ¿Qué pasaría con el resto de capas? Bueno, por ejemplo, en la Armada de Estados Unidos, cada vez en mayor medida, y la Armada Española al 100%, la tercera y la segunda capa se solapan. ¿Por qué? Porque se utiliza la Aegis con el ESSM como sistema CIBS. Con lo cual ahí vemos que, en realidad, más que solaparse, lo que hacen es unirse la tercera y la segunda capa, que luego analizaremos más adelante a la hora de defender cada flota. Y, por supuesto, también, dependiendo ya de la altura que entre el misil y la velocidad que tenga ese misil, la primera y la segunda capa pueden actuar de forma coordinada también. Al final de cuentas, a no ser que sea el SHIRAM, el resto del sistema CIBS, estamos hablando fundamentalmente de proyectiles. Tú un proyectil, el misil puede lanzar contramedidas, puede intentar esquivar las contramedidas enemigas, puede intentar esquivar un misil entrante, sea por ejemplo el Sidewinder del SHIRAM o sea un SSM o Aster 15, pero que nunca va a poder esquivar el misil es un proyectil. El proyectil tiene su trayectoria redirecta y no puede ser esquivado, porque no hay manera de esquivarle. No es como un misil que puedes intentar engañarle o puedes intentar saturarle a base de las contramedidas que pueda llevar el propio misil entrante y demás. Ahora seguro que alguno de vosotros estaréis preguntando, ¿hay diferencias entre un misil subsónico y un misil hipersónico? Sí, claro, la velocidad, obviamente. Pero no hay mayor diferencia. Los CIBS, el AWACS, los sistemas de radar de los buques, da exactamente igual, todos van a actuar contra los misiles, independientemente que sean misiles de mayor o menor velocidad, mayor o menor cabeza de guerra, o que hayan sido disparados desde un buque, desde una aeronave o desde una plataforma terrestre. Daría exactamente igual. ¿Qué pasaría ahora con un ataque mediante submarinos? Bien, en el ataque procedente de un submarino hacia el portaaviones, la situación cambia ligeramente. La primera capa obviamente desaparece porque el AWACS no va a localizar al submarino y el avión de combate no puede hacer nada contra el submarino. Y la segunda capa se sustituiría el radar de exploración aérea por el sonar y los misiles antiaéreos por los torpedos del propio buque. Eso sí, antes de entrar en esta dinámica, tenemos que tener muy presente una realidad, y es que antaño los portaaviones, los Estados Unidos, tenían aviones con capacidad de lucha antisubmarina. Hoy en día esos aviones ya no están disponibles, pero esta función en mayor o menor medida la ejecutan, la llevan a cabo los helicópteros, en concreto los Seahawk. En este aspecto, los Seahawk pueden tender barreras, pueden tender pasillos para que la flota avance más o menos segura a través, entre otras cosas, de lanzamiento de sonoboyas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en este aspecto tenéis que tener muy presente que sí habría cierta capacidad de, en esa primera barrera defensiva que hablábamos del ataque aéreo, que tuviese algo parecido el ataque, en este caso la defensa del grupo de flota ante un ataque de submarino. Pero claro, no vas a estar permanentemente lanzando sonoboyas y permanentemente abriendo un camino, porque básicamente al tercer día de navegación te habrías quedado sin medios, ¿de acuerdo? Pero sí que sepáis que en determinadas circunstancias esa opción es una opción plausible, es una opción viable que se puede llevar a cabo a través de los helicópteros antisubmarinos. Como he dicho, la primera capa real al 100% sería los torpedos y los sonares de los buques de escolta. Y también, ¿por qué no?, del propio portaaviones, ¿de acuerdo? Localizarían al submarino y le atacarían. Independientemente de que le ataquen, si el submarino ya ha lanzado su torpedo, la mencionada en la aviación tercera y cuarta capa se solaparía en una, porque obviamente no existe el CIBS antisubmarino, ¿de acuerdo? No existe el CIBS antitorpedos. Por lo tanto, en esta circunstancia, lo que harían sería entrar los señuelos y las contramedidas electrónicas para intentar engañar y desviar al torpedo. De facto, como estáis viendo, las posibilidades de defensa de un portaaviones ante un ataque de un submarino se reducen a dos capas. En primer lugar, la propia escolta y en segundo lugar, los señuelos y las contramedidas electrónicas. Hasta aquí la parte en la cual cómo se defenderían los portaaviones. Claro, para defenderse un portaaviones hay que tener una cosa muy presente antes de nada,
y es que puedan localizar ese portaaviones, cosa que no resulta fácil. Por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas, todo el mundo sabía dónde estaba la flota británica porque iba a apoyar un desembarco, pero si el portaaviones está en alta mar, como por ejemplo las batallas del Pacífico, es difícil localizar un portaaviones, entre otras cosas, porque si por ejemplo utilizas aviones de patrulla marítima, te vas a encontrar ante la situación de que los misiles de largo alcance, los Aster 30, los SM-3, los Barak 8, tienen más de 100 kilómetros de alcance. Y ese avión puede ser detectado. Igual, obviamente, que puede ser detectado por el AWACS y lanzar contra él una CAP que esté en ese momento volando y que, rompiendo la barrera del sonido, pues salga disparada hacia el avión y le ataque con un misil BVR. Al final los aviones de patrulla marítima, con mucho pueden alcanzar 900 km por hora, lo que están basados en reactores de pasajeros, ¿de acuerdo? Los Gulfstream o los Boeing 737 y demás. Por lo tanto, esto tenéis que tenerlo muy presente. Con el submarino pasa lo mismo. Y aquí es donde viene la eficacia de un submarino nuclear. ¿Por qué? Porque el submarino diésel, si es cierto que es más silencioso, también es cierto que tiene menos capacidad de maniobra. Sin embargo, el submarino nuclear puede sumergirse y estar semanas esperando al propio grupo naval enemigo. Incluso, si pasa cerca del grupo naval y no ve condiciones necesarias para atacarle, como puede desarrollar una gran velocidad, puede dar la vuelta sobre su camino y buscar otra posición más ventajosa desde la que atacar al portaaviones. Por lo tanto, en este aspecto hay que tener muy presente que una vez que se localiza la flota, se produce el ataque, pero para que el ataque se produzca hay que localizar la flota y no es sencillo, no es nada sencillo. Eso sí, hay una táctica muy curiosa que empleaba la Unión Soviética durante la Guerra Fría, que era poner un pesquero al lado de un portaaviones, un pesquero obviamente soviético. Claro, el pesquero está en aguas internacionales, está pescando y tú no puedes hacer absolutamente nada sin violar el derecho internacional y sin provocar una guerra de facto. Por lo tanto, lo único que te queda es, aparte de intentar molestar al pesquero, aguantarte. Obviamente el pesquero no es un pesquero como tal, aunque sea un pesquero desde un punto de vista de buque naval. El pesquero es un barco espía que obviamente está transmitiendo al alto mando soviético la posición permanente de la flota, ya sea la flota británica, la flota inglesa o bien la flota de Estados Unidos. Normalmente era con la segunda, no con la primera, pero esta táctica era bastante común por parte de los pesqueros por parte de la Armada de la Unión Soviética, utilizando pesqueros, en teoría pesqueros, para tener localizada la flota americana. Vamos ahora con la segunda parte del vídeo, que es cómo se defenderían las flotas actuales de portaaviones. Bueno, la flota estadounidense ya lo he explicado porque la he utilizado como ejemplo. Es la única flota, casi la única, que es capaz de desplegar las 4 capas, ¿de acuerdo? Así es como se defendería. ¿Cómo se defendería la flota británica? Bueno, los ingleses tienen 2 portaaviones de la clase Queen Elizabeth con rampa ski jump pero sin AWACS, de tal forma que sus CAP, sus patrullas aéreas de combate, se verían muy reducidas, entre otras cosas, porque solo serían posible realizarlas con el F-35, que es el único avión que pueden llevar embarcado. En este aspecto, tenéis que saber que el F-35 tiene muy poquita capacidad de carga, no es un F-14 Tomcat que puede llevar 10, 12 misiles o 8 misiles y 2 depósitos externos de combustible, por ejemplo, o un F-18 Super Hornet. Por lo tanto, tener muy presente que en estas CAP la situación para los F-35 es bastante limitada. Eso sí, juegan con la ventaja del sigilo. La segunda capa la proporcionarían, en este caso, el Type 45 que estáis viendo en vuestras imágenes, con sus misiles antiaéreos. Serían los encargados de intentar derribar tanto el misil entrante como el avión entrante. Si fallase, se iría directamente a los CIPS, y si fallasen los CIPS, pues como he explicado, a los sistemas soft kill del portaaviones y de los buques de escolta. ¿Qué pasaría con el grupo de combate francés del Charles de Gaulle? Pues sería exactamente igual que el americano, porque ellos también tienen sus Hawkeye, tienen sus E-2, tienen sus Rafales como caza bimotor de largo alcance. Los sistemas de defensa antiaérea los proporcionarían estos buques que estáis viendo, los buques de la clase Horizon, con los misiles Aster 15 y Aster 30, y pues los CIPS que los franceses son muy simples, y los sistemas soft kill de las FREN, de los Horizon y de
y de el propio Charles de Gaulle se encargarían de ejercer esa función de intentar engañar y hacer que el misil entrante busque otro blanco. ¿Y qué pasa con el portaaviones italiano? ¿Qué pasa con el Cavour? Bueno, pues el Cavour es exactamente igual que Queen Elizabeth, pero en pequeñito. De tal forma que, igual que en el portaaviones inglés, la alerta temprana sería dada como mucho por los EH-101, por los Merlin, como mucho. De los misiles antiaéreos está la misma, perdón, de los buques de escolta con sus misiles antiaéreos está en la misma situación que los franceses. Destructores, llamados fragatas Horizon y las FREM. Y en lo que respecta a los sistemas CIS, pues los italianos han puesto unos sistemas CIS basados en cañones 76 milímetros que a mí personalmente no me convencen nada, porque ni disparan misiles, solo disparan proyectiles 76 milímetros con una cadencia obviamente muy baja, no rafagazos como meten los Phalanx o los Goalkeeper o el propio dardo antiguo italiano, pero es el sistema que tiene. Y luego, por supuesto, su sistema soft kill como última capacidad de defensa. Los chinos no tienen AWACS de momento. Sus aviones de combate son el modelo chino, la copia china del Sukhoi 33 ruso. Y en este aspecto, básicamente, la defensa de la flota estaría encomendada fundamentalmente a sus destructores. ¿Cómo son sus destructores? Bueno, sobre el papel son muy bonitos. La realidad no la sabemos. Lo que sabemos es que China, cada vez que exporta material militar, no hay más que problemas, y problemas muy gordos y muy serios propios de hace 4 o 5 décadas. Pero al menos hay que darles el beneficio de la duda. Respecto a los cazas occidentales, un Rafale, un F-35, un Super Hornet, la copia china del Sukhoi 33 tiene muy poco que hacer, por no decir que nada. Por lo tanto, en este aspecto, la defensa de la flota china sería los buques de escolta, luego sus CIBs, que llevan bastante, y luego, en último lugar, las capacidades soft kill que puede haber desarrollado la Armada china. Y en último lugar, vamos a hablar de la India. ¿Cómo protegería la India a sus dos portaaviones? Bueno, la India tampoco tiene AWACS, por lo tanto, como mucho tendría que tirar de helicópteros con sistema de alerta temprana. Respecto a su avión embarcado, son el Texas y el MiG-29K. Muy poca cosa, la verdad, para defenderse, aunque bueno, en el Índico son los únicos que tienen portaaviones, porque Tailandia tiene portaaviones pero no tiene aviones. El chiste se cuenta solo. En este aspecto, la escolta, los buques de los destructores de la clase Kolkata y los nuevos destructores de la clase que no me atrevo a pronunciar, pero que la dejo escrito para que la leáis, serían los encargados de dar defensa a la flota con sus Barak 8 como misiles de largo alcance. Luego entrarían los CIBs, que también los llevan, y en último lugar los sistemas soft kill que haya desarrollado e instalado la Armada India, que al contrario que la Armada China sí que ha tenido en mayor o menor medida capacidad de recurrir a tecnología occidental. Y si me lo permitís, ya que es un canal español, vamos a hablar del Grupo Aeroembarcado de España, que en realidad no es un grupo aeroembarcado, pero sí es un grupo aeroembarcado, es una cosa muy rara que tenemos, porque el Juan Carlos I no es un portaaviones, pero sí despegan aviones de combate de CEL, realizando ocasionalmente algunas de las funciones del portaaviones. ¿Cómo se defendería nuestro grupo? Bueno, AWACS y demás, olvidaros. Los Harrier, pues son aviones fundamentalmente destinados a misiones de apoyo a las fuerzas terrestres. ¿Que pueden hacer combate aire-aire? Sí, por supuesto, llevan su Sidewinder, incluso en RAM. Si le enganchas con el radar y le disparas a un avión, pues el avión al que has disparado tiene un problema. Pero claro está, en un combate normal entre un Harrier y un Super Hornet, entre un Harrier y un Rafale, entre un Harrier y un F-35, lo normal, lo lógico, es que el Harrier vaya al suelo, en este caso vaya al mar. Pero, en mayor o menor medida, los Harriers se encargarían de realizar esas funciones. Luego vendría la tercera capa, los destructores de la clase F-100 con los ESSM y SM-2, y entre la segunda y la primera capa, la segunda desaparecería porque España no tiene CIBs, la segunda se solaparía con la tercera porque la Armada Española confía el sistema de CIBs a el misil SSM-2 en combinación con el Aegis. Es como Estados Unidos, pero Estados Unidos, por ejemplo, sus portaaviones sí le han puesto CIBs, mientras que España no le ha puesto ningún sistema CIBs a Juan Carlos I. Si superase la barrera de SSM, ya directamente tendrían que entrar en acción los sistemas soft kill, las contramedidas, tanto el Juan Carlos I
como de los destructores de la clase F-100. Y en último lugar, como os comenté al principio del vídeo, os voy a hablar de cómo hundir un portaaviones. Porque claro, si escucháis al típico analfabeto o al típico comunista tropical, pues veréis que Rusia y China van lanzando misiles y hundiendo portaaviones y dirían que los portaaviones son arma obsoleta y demás. Esto sobre todo escribe gente cuya mayor experiencia militar habrá sido el Call of Duty o algo por el estilo. Bien, esos paletos tropicales comunistas, que obviamente en estrategia de división están bloqueados, no tienen la más mínima idea de cómo es la guerra ni de las capacidades reales que pueden desempeñar distintas armas en el campo de batalla. Mirad, vamos a suponer que el portaaviones es indefendible, que falla la primera capa, la segunda capa, la tercera capa y la cuarta capa, y que el misil impacta en el portaaviones. ¿Os creéis que un misil va a hundir un portaaviones? En la guerra de las Malvinas fueron alcanzados muchos buques ingleses y no se hundieron todos. En el Golfo Pérsico, un misil Exocet disparado por un Mirage F-1 iraquí golpeó una fragata estadounidense de la clase Oliver Hazperry, la misma que nuestra subclase Santa María, y no la hundió. Hace muy poquito tiempo relativamente, 2 décadas, un misil de Hezbollah, un C-802 chino, golpeó una corbeta, menos de 2.000 toneladas de la armada israelí, y no la hundió. No es tan fácil hundir un buque con un misil, aunque haya un impacto directo, no es tan fácil. Si habéis pensado que un Harpoon, que un Exocet, que un KH-31 o 35, que un C-802, cualquier tipo de misil antibuque, si habéis pensado que el misil antibuque, porque golpea un portaaviones, lo va a hundir, señores, que no os engañen. No se hunde tan fácil un portaaviones. Mirad vuestras pantallas. Este es el bombardero soviético Tupolev 22. Este bombardero fue diseñado, entre otras cosas, para atacar la flota de Estados Unidos. Tiene un buen alcance, no es tan grande como el del Bear o del Tupolev 160, pero tiene un gran alcance y está dotado, entre otras cosas, con misiles de crucero con cabeza nuclear. ¿Por qué? Porque una de las funciones básicas y primordiales de estos bombarderos eran destruir la flota de portaaviones estadounidenses. Y para destruir esos pedazos de portaaviones, en aquella época el Kennedy y demás, entre Price y demás, los habían dotado de misiles de crucero con cabezas nucleares, para que os hagáis una idea. Todo un portaaviones de Estados Unidos de 100.000 toneladas, lo normal es que le impacten 5 o 6 misiles antibuque y no le hundan. No le hundan. Es muy difícil hundir un portaaviones de 100.000 toneladas. Igual que sería muy complicado con un impacto hundir un Queen Elizabeth o hundir un Charles de Gaulle. Incluso sería bastante complicado hundir un Cavour italiano. Se necesitaría una gran cabeza explosiva o tener mucha suerte. Que claro, la suerte siempre está ahí, pero la suerte va en las dos direcciones. Puede lanzarle un misil y que tenga suerte y se cargue el portaaviones por la forma de explotar donde haya explotado, o bien lanzarle 5 misiles, lograr 5 impactos y no terminas de hundir el portaaviones. De hecho, incluso el portaaviones sigue operando. Hace bastante tiempo se hizo una especie de simulación en Estados Unidos sobre este tema, sobre hundir portaaviones. Los datos que salieron fueron realmente impactantes. Y si os habéis pensado que hundir un portaaviones es algo muy sencillo, con misil hipersónico, con la película que quieras contar, señores, os recomiendo que os dediquéis a otra cosa, porque el tema militar no es lo vuestro. Además, los portaaviones tienen blindaje en determinadas áreas de su casco. Por ejemplo, la zona de la Santa Bárbara va blindada, de tal forma que aparte de la propia zona donde impacte el misil, también tenéis que tener presente que no todo el portaaviones es una zona no blindada. Hay zonas del portaaviones que están blindadas y además su blindaje es alto secreto, básicamente porque son las zonas cruciales del portaaviones como la Santa Bárbara del mismo. Respecto a la posibilidad de dejar el portaaviones, digamos, fuera de servicio, fuera de operatividad, pues esto es un tema que hay que coger con pinzas, porque claro, ¿qué es dejar un portaaviones fuera de servicio? Para mí dejar un portaaviones fuera de servicio es que no pueda operar su grupo aéreo embarcado. Si no puede operar el grupo aéreo embarcado, pues sí, señor, claro, has dejado el portaaviones fuera de servicio. Pero esto es una cosa extremadamente complicada. Podemos recordar, por ejemplo, la batalla de Guadalcanal u otras batallas donde portaaviones muy dañados
con fuego dentro del portaaviones inclusive, siguieron operando. Entonces dejar un portaaviones fuera de servicio tendría que provocar que hubiese una pérdida de estabilidad del buque y que los aviones no pudiesen aterrizar en él de forma segura, que hubiese un gran escoramiento hacia babor o hacia estribor y que las operaciones aéreas no pudiesen ser llevadas a cabo en el portaaviones, porque aunque se produzca un incendio en el portaaviones va a seguir operando y ese incendio en mayor o menor medida se acabará controlando. Entonces, dejar un portaaviones fuera de servicio, el límite entre dejarle fuera de servicio y hundirle no está muy lejos, no está muy lejos. También existe la posibilidad, claro está, que en ese ataque aéreo los aviones acaben volando por encima del propio portaaviones. Esto hoy en día va a ser más complicado porque, como he comentado, los CIFs, los cañones automáticos, operados desde consola, operados de forma remota, por ejemplo el Millennium de 35 milímetros y demás. Pero sí es cierto que, por ejemplo, el avión, si hipotéticamente, que sería extremadamente complicado, consiguiese pasar todas las capas defensivas, utilizando por ejemplo su propio cañón automático, podría atacar lo que son el radar del portaaviones, atacar la isla del portaaviones. Hay portaaviones que tienen la isla unificada, hay portaaviones que tienen dos islas, una en la parte delantera y otra en la parte trasera, una la utilizan para navegación y la otra para operaciones aéreas, pero aún así dejar un portaaviones fuera de servicio es muy complicado y realmente la línea entre hundir un portaaviones y dejarle fuera de servicio no es muy alejada. No es muy alejada porque, como ya has comentado, para que un portaaviones quede fuera de servicio tendría que producirse una situación realmente catastrófica a bordo y en ese aspecto pues habría que rezar para que el portaaviones pudiese llegar a un puerto amigo, cuanto menos, donde al menos evitases que se hundiese y terminase en el fondo marino. Bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que haya sido ilustrativo, espero que os haya ayudado a aprender nuevas cosas, a entender más el funcionamiento de un portaaviones, las capacidades del mismo, las ventajas, las debilidades y sobre todo, como siempre en este canal, espero que este vídeo haya sido realmente ilustrativo para ampliar vuestros conocimientos militares y para ampliar vuestra concepción del arte de la guerra, del armamento, de los equipos, de los sistemas y de la estrategia de las naciones. Vídeo 500, qué menos que esperar poder celebrar otros 500 vídeos más, esperemos que así sea. Muchísimas gracias a todos los que veis los vídeos, a todos los que estáis suscritos, a todos los que sois miembros del canal por vuestro apoyo real y indispensable para el funcionamiento del mismo. Y como siempre, gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.